Bienvenidos a tu canal Hechos Internacionales, donde siempre encontrarás las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo. Luego de la jugada sucia que hizo el oficialismo tras negarse a dialogar en la mesa de Noruega, Julio Borges nos revela cuáles fueron los acuerdos que se habían convenido durante la mediación de Oslo. Acuerdos que se iban a concretar y para ello solo se esperaba que el oficialismo diera su respuesta. Recordemos que en las últimas reuniones que se llevaron a cabo en Noruega, se les prohibió a los representantes del oficialismo y la oposición que se diera alguna información a los medios de comunicación sobre los avances y las propuestas que se plantearan durante esos encuentros. Por lo que para el pueblo de Venezuela eran más las preguntas que las respuestas que se daban como resultado de estas conversaciones. Sin embargo, hoy en día, que ya ha quedado de lado esta opción para llegar a una salida pacífica, Julio Borges nos revela que en esas reuniones se habría planteado la opción de construir las condiciones para unas elecciones libres con garantías para todos los que participaran. Hasta se habría hablado de levantar algunas sanciones. Un panorama bastante atractivo para cualquiera que hubiese querido medirse en elecciones libres. Para ese entonces, el único eslabón que faltaba era que el régimen oficialista aceptara. ¿Y qué hicieron? Bueno, acto seguido, desaparecieron del diálogo en Noruega y aparecieron en una nueva mesa de negociaciones paralela, donde ofrecen unas elecciones, pero a su estilo. Hoy conoceremos a fondo cuáles fueron las propuestas que espantaron al régimen de la mesa del diálogo en Barbados, contada de primera mano por uno de los representantes de la oposición que ha estado de cerca en el proceso de negociaciones. También veremos qué hay detrás del dardo venenoso que Ramos Alup lanzó en contra del régimen y en unas reveladoras confesiones nos enteramos que estos bandidos de la nueva oposición ya estaban dando signos de sus malas intenciones desde hace un par de meses. Y es por ello que uno de los representantes de los partidos políticos de oposición ya había tomado algunas acciones en su contra. No te puedes perder todo lo que tenemos el día de hoy. Por supuesto, no te olvides de suscribirte y así podrás mantenerte bien informado. Henry Ramos Alup, diputado a la Asamblea Nacional y dirigente de Acción Democrática, lanzó un venenoso dardo a la nueva oposición y a Nicolás Maduro. El parlamentario señaló que la liberación de Edgar Zambrano no le quita las violaciones de derechos humanos que sufrió. También recalcó que el régimen de Maduro lo que hizo el pasado lunes fue crear artificiosamente a un grupo opositor con quien entenderse. Agregó que el régimen estimula a una oposición ultra radical que usa los mismos argumentos del gobierno. Por otra parte, se levanta de la mesa y concibe una nueva mesa de entendimiento donde no están Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo. Ahora, si el gobierno cree que artificiosamente puede construir otro polo oposicionista con la ausencia de nosotros, pues que le eche bolas. Así dijo desde la sede de Acción Democrática. El también secretario general de Acción Democrática explicó que Maduro está creyendo que con esto va a fracturar a la oposición, que trata de construir artificiosamente otra oposición con quien entenderse. Fíjate de la paradoja. El gobierno separa y frustra cualquier posibilidad de negociación promovida internacionalmente. Nosotros nos sentamos porque los Estados Unidos, la Unión Europea y todo el mundo civilizado nos dijo que había que buscar una solución para la tragedia venezolana. Sin embargo, esto fracasó porque el gobierno no quiso sencillamente por una razón unas elecciones libres y supervisadas, porque sabe que las iba a perder. Ante la pregunta si Acción Democrática apoyará a Juan Guaidó como presidente del Parlamento para el año 2020, Ramos Alup fijó posición. Ramos Alup señaló que no está lanzando dados. Nosotros estamos entendidos y sabemos lo que vamos a hacer. Tenemos los votos para garantizar que la Asamblea Nacional en el último periodo constitucional tenga directiva y funciones debidamente. Respecto a la posible reincorporación de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela al Parlamento, señaló que ojalá se reincorporen a debatir con nosotros, pero saben que van a perder porque no tienen argumentos.
hay organizaciones que ni siquiera tienen representación parlamentaria, pero ojalá y los del PSV se incorporen a debatir con nosotros, pero saben que van a perder el debate porque no tienen razón. Por su parte, Julio Borges, designado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela, ofreció declaraciones en la ONU este miércoles tras la excarcelación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, alocución en la que aseguró que esa liberación fue discutida en diversas ocasiones durante el diálogo que se llevó a cabo con el acompañamiento de Noruega. Asimismo, reiteró que la mesa de negociaciones facilitada por el Reino de Noruega se cayó debido a la negativa de la dictadura de Nicolás Maduro a llegar a un acuerdo. Ya se había puesto sobre la mesa una propuesta que se venía trabajando desde hace varias semanas, muy concreta, y ya llegaba el momento donde la dictadura debía decidir si tomaba o rechazaba esa opción, y frente a esa realidad, la decisión de la dictadura fue no volverse a sentar, dar por clausurado el proceso que se venía construyendo. Así lo dijo ante los medios el diplomático. Borges puntualizó que se quería pactar la imposición de un Consejo de Estado para lograr elecciones libres y posteriormente eliminar las sanciones. Se trataba de construir las condiciones para unas elecciones libres con garantía para todos, para los que participaran, para los que ganaban y para los que perdían. Se trataba de crear las condiciones absolutamente integrales, verificables, auditables y con todo lo que significa un nuevo árbitro electoral. Así lo aseveró. Se trataba de una propuesta absolutamente normal, equilibrada y democrática. Se trataba de construir las condiciones para unas elecciones libres con garantía para todos. Así lo añadió. Por otro lado, Borges mencionó que con la liberación de Edgar Zambrano, el régimen de Maduro solo busca aferrarse al poder, utilizando todo mecanismo que le permita mantener el control y la sumisión de sus opositores. Nicolás Maduro está intercambiando rehenes de su dictadura a conveniencia de su miserable proyecto de perpetuarse en el poder. Así lo sentenció Borges a través de su cuenta de Twitter. Nos alegramos porque sus víctimas como @EdgarZambranoAD estén libres, pero no podemos perder el contexto de lo que verdaderamente hay detrás. En cuanto a los falsos opositores que no han dejado de ser noticia, el diputado barinés Julio César Reyes nuevamente se sacudió de las decisiones de su partido Avanzada Progresista, el mismo que instaló una mesa de diálogo y de paz y firmó 10 acuerdos con el régimen de Maduro el día lunes. Para Reyes es un diálogo falso y reconoció que quienes suscribieron ese documento no tienen ni la representatividad ni la fuerza para cumplir lo allí acordado. Pero las discrepancias del partido con el diputado y viceversa no son nuevas. Escalaron tanto que hasta lo sacaron del chat del WhatsApp de la Dirección Nacional hace poco más de un mes. La decisión la tomó Luis Augusto Romero, el mismo que dijo en una entrevista a Tal Cual que la posición de Reyes será discutida en el Comité Ejecutivo Nacional de Avanzada. Pregúntele a él por qué me sacó de las instancias del partido, recomendó el diputado a los medios luego de la sesión de la Asamblea Nacional el martes 16. Al tenerlo separado de las instancias de decisión de Avanzada Progresista, tampoco se enteró que Henry Falcón y compañía tenían más de 2 meses conversando con Maduro mientras se desarrollaba el mecanismo de Barbados. Hay una situación en el partido que debe revisarse, examinarse, consustanciarse con la realidad política del país. Así lo recomienda el parlamentario. ¿Lo escucharán Romero y Falcón? Bueno, no lo creemos. La que sí escuchó sobre la liberación de Edgar Zambrano fue Michelle Bachelet y ante esto celebró la libertad condicional otorgada a Edgar Zambrano. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos saluda la liberación, aunque condicional, del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano. Fue el mensaje publicado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al tiempo en que urgían al régimen de Nicolás Maduro a liberar al resto de los presos políticos. Por otra parte, según un comunicado difundido por el Centro de Comunicación Nacional del despacho del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, menciona que Zambrano, así como el resto de los presos políticos, nunca debieron estar privados de su libertad. En el caso particular del diputado no se trató nada más del secuestro, sino de la violación a sus derechos humanos y su inmunidad parlamentaria.
consideran que los responsables del secuestro deberán ser procesados y puestos a la orden de la justicia cuando se logre la ruta pautada por Guaidó: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Subraya además que el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet desmontó la mentira del régimen porque continúan las violaciones a los derechos humanos de millones de personas en el país, asesinatos y acoso político a los ciudadanos que protestan en contra de la dictadura, reconociendo el falso discurso del régimen en solucionar la crisis en Venezuela. Y así finalizamos por el día de hoy, dando las gracias por tu compañía y recordándote que pronto nos veremos en otro video. Chao, chao. Esto fue Hechos Internacionales.